Harry Kane sigue demostrando temporada tras temporada que es uno de los delanteros más letales y consistentes del fútbol mundial, y no es ningún secreto que el FC Barcelona no le pierde la pista. La directiva blaugrana, consciente de que tarde o temprano deberá reemplazar a Robert Lewandowski, ya tiene entre sus prioridades para el próximo mercado la contratación de un delantero centro de primer nivel, un 9, que pueda garantizar goles, liderazgo y regularidad en la élite. La salida del polaco está proyectada para junio de 2026, momento en el que cumplirá 37 años y cerrará un ciclo muy exitoso en la ciudad condal. Ante ese escenario, el nombre de Harry Kane surge con fuerza como la gran apuesta para cubrir el vacío que dejará uno de los mejores goleadores de la última década. El actual atacante del Bayern Múnich, a pesar de acercarse a la etapa final de su carrera, mantiene un nivel absolutamente sobresaliente. Kane cumplirá 33 años en el verano de 2026, pero su rendimiento desde que aterrizó en Alemania ha sido impecable. De hecho, en sus 2 primeras temporadas con los bávaros ha registrado cifras que lo colocan a la altura de los mejores delanteros de la historia reciente del club. En 98 partidos disputados, el inglés suma 89 goles y 26 asistencias, números que hablan por sí solos. Su promedio goleador es de 1,17 participaciones directas por encuentro, y si miramos sus tantos por 90 minutos, la estadística es todavía más impactante, 0,90 dianas, superando incluso a Erling Haaland en el Manchester City, quien registra 0,85. Este nivel de consistencia y efectividad convierte a Kane en una garantía absoluta para cualquier proyecto deportivo. Para un Barça que necesita recuperar el protagonismo en la Champions y volver a dominar en la Liga, tener a un delantero de esas características sería un golpe de autoridad, similar al que representó la llegada de Lewandowski en el verano de 2022. El paralelismo entre ambos casos es inevitable. El polaco llegó al Camp Nou con 33 años, tras forzar su salida del Bayern aprovechando que le quedaba solo un año de contrato y que los alemanes tenían en mente a Haaland. Algo muy parecido podría repetirse con Kane. El inglés tiene contrato con el Bayern hasta junio de 2027 y un valor de mercado estimado en 75 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. A simple vista, parece una cifra alta para un jugador que ya ha pasado la treintena. Sin embargo, la situación contractual podría jugar a favor del Barça. Si el club alemán no logra renovar a su estrella el próximo año, corre el riesgo de perderlo a coste cero en 2027. Ante esa posibilidad, la entidad bávara podría abrirse a negociar un traspaso por una cifra cercana a los 60 millones de euros, cantidad que los culés ya tenían pensada para reforzar su ataque con Nico Williams. La operación, por tanto, no resulta descabellada, y remite a la estrategia que Joan Laporta y Mateu Alemany ejecutaron con Lewandowski. En aquella ocasión, el Barcelona cerró la llegada del goleador polaco por 45 millones fijos más otros 5 en variables, tras una negociación muy dura en la que el Bayern pedía 50. Finalmente, la presión del jugador resultó decisiva para que el precio se ajustara. Con Kane podría repetirse la historia, aunque existe un obstáculo importante: su salario. El delantero inglés percibe alrededor de 25 millones de euros brutos al año, una cifra elevadísima que no todos los clubes están dispuestos a asumir. No obstante, el Barça ha logrado sanear sus cuentas en gran medida, ya no está condicionado por la regla del 1-1 y con el regreso definitivo al renovado Spotify Camp Nou, los ingresos por ticketing, patrocinio y explotación comercial crecerán de forma considerable. Eso permitiría negociar un sueldo similar al que ya cobra Lewandowski en la actualidad, en torno a los 26 millones brutos, cifra que, si bien es alta, entra dentro de los parámetros que maneja la entidad. El momento deportivo de Kane respalda aún más la apuesta. Con 32 años recién cumplidos, ha comenzado la temporada 2025/26 de manera brillante. En la Bundesliga abrió la campaña con un hat-trick ante el RB Leipzig y en la Pokal alemana firmó un doblete frente al modesto BN Wiesbaden. Su instinto goleador sigue intacto y su físico, lejos de mostrar señales de declive, le permite competir al máximo nivel tanto en su club como en la selección inglesa, con la que disputará en 2026 su tercer mundial. La posible llegada de Kane al Barça encajaría no solo por lo deportivo, sino también por lo simbólico. Lewandowski ha sido un ejemplo de profesionalismo, entrega y liderazgo desde su llegada en 2022, acumulando hasta el momento 101 goles y 20 asistencias en 148 apariciones oficiales. Con su salida prevista para 2026, el club necesita un relevo de igual jerarquía, alguien capaz de garantizar cifras goleadoras y de transmitir esa misma competitividad al grupo. Kane, con su experiencia, su carácter y su capacidad para generar tanto goles como asistencias, parece el heredero ideal. Además, su estilo de juego encajaría perfectamente con la filosofía blaugrana.
No se trata únicamente de un killer dentro del área, sino de un delantero capaz de asociarse, bajar a recibir, generar espacios y asistir a sus compañeros. Sus desmarques, diagonales y visión de juego lo convierten en un recurso muy completo que puede potenciar a futbolistas como Lamine Yamal, Gavi, Pedri o Ferran Torres. En definitiva, un atacante con el perfil exacto que Xavi, o el entrenador que esté al mando en ese momento, necesita para darle un salto de calidad a la plantilla. La gran incógnita es si el Bayern estará dispuesto a dejarlo salir. El club bávaro no suele desprenderse fácilmente de sus estrellas, y aunque la situación contractual de Kane les ponga en una posición más vulnerable, no cabe duda de que intentarán renovarlo a toda costa. Sin embargo, el deseo del jugador puede ser determinante. Si Kane, como hizo Lewandowski, expresa su voluntad de vestir de blaugrana, el Bayern tendría pocas opciones de retenerlo, más aún si corre el riesgo de perderlo gratis un año después. En conclusión, el FC Barcelona se prepara para un mercado que puede marcar el futuro de la institución. La salida de Lewandowski dejará un hueco gigantesco, pero la posible llegada de Harry Kane ofrece un escenario esperanzador. La historia puede repetirse, otro goleador legendario que, con más de 30 años, decida dar el paso para cerrar su carrera en el Camp Nou, aportando experiencia, calidad y, sobre todo, goles. La afición culé, que ya disfrutó de 4 años inolvidables con el polaco, podría ilusionarse con ver a otro de los mejores delanteros de su generación liderando el ataque en la nueva era del Barça. La pregunta es clara, ¿será Kane el nuevo Louis del Barcelona? El tiempo lo dirá, pero los indicios invitan a soñar. Ya es oficial, Iñaki Peña se ha convertido en nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. El guardameta alicantino, que hasta ahora formaba parte de la plantilla del FC Barcelona, cambia de aires y se incorpora al proyecto dirigido por Eder Sarabia, un equipo recién ascendido a la Liga EA Sports que busca consolidarse en la élite con fichajes ambiciosos. La operación tiene un trasfondo estratégico por parte del club blaugrana, que antes de dejarlo salir decidió blindar su futuro. El Barça amplió el contrato de Peña por 3 temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029, en una clara maniobra para no perder el control sobre los derechos del jugador, y al mismo tiempo, ajustar su masa salarial. Conviene recordar que el vínculo del meta terminaba en junio de 2026, lo que reducía considerablemente el margen de maniobra del Barça. Con esta ampliación, el club catalán se asegura no solo una cesión beneficiosa para todas las partes, sino también la posibilidad de decidir sobre su futuro en las próximas campañas. El comunicado oficial del conjunto culé fue claro, el FC Barcelona y el jugador del primer equipo Iñaki Peña han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2029. Asimismo, el FC Barcelona y el Elche Club de Fútbol han llegado a un acuerdo para la cesión del portero para la presente temporada, hasta el 30 de junio de 2026. De esta manera, Peña se marcha cedido por 2 temporadas completas, con la seguridad de que, en caso de destacar, el Barça tendrá la última palabra sobre su destino. Su etapa en el primer equipo del Barcelona llega, de momento, a su fin. El alicantino nunca consiguió consolidarse como guardameta titular, pese a las oportunidades que se le presentaron. Durante la temporada 2023-24, cuando Ter Stegen sufrió una lesión de larga duración, Peña asumió la portería en varios encuentros, mostrando solvencia pero sin llegar a convencer del todo. Un año después, en la 2024-25, su protagonismo disminuyó aún más con la llegada de Wojciech Szczęsny, que se ganó el rol de segundo portero por detrás de Joan García. Esto relegó a Peña a un papel totalmente secundario, prácticamente sin minutos. El panorama para el curso 2025-26 no era mucho más esperanzador. El Barça había cerrado la contratación de Joan García, guardameta de gran proyección procedente del RCD español, quien rápidamente se asentó como titular indiscutible. Szczęsny, por su parte, se convirtió en el suplente de garantías, mientras que Marc-André Ter Stegen continuaba recuperándose de sus problemas físicos. Aunque el alemán sigue siendo una incógnita de cara al futuro, la portería culé estaba más que cubierta. Con 3 porteros de jerarquía en plantilla, las oportunidades para Peña eran prácticamente nulas. En ese contexto, la salida se volvió una necesidad tanto para el jugador como para el club. El alicantino conservaba, pese a todo, un buen cartel en el mercado. No es casualidad, durante su carrera ya había demostrado talento en diferentes etapas, como en su cesión al Galatasaray en la temporada 2021-22, donde dejó buenas sensaciones en la Superliga turca y en competiciones europeas. De hecho, varios equipos preguntaron por él en las últimas semanas. Entre ellos, se encontraban el Celta de Vigo, el Como 1907 de Italia y nuevamente el propio Galatasaray, que valoró la posibilidad de repatriarlo.
Sin embargo, fue el Elche quien presentó la propuesta más convincente, tanto en lo económico como en lo deportivo. El equipo ilicitano, bajo el mando de Eder Sarabia, está construyendo un proyecto ambicioso para asegurar la permanencia en Primera División y crecer poco a poco. Además de Iñaki Peña, el club ha reforzado varias posiciones clave con nombres interesantes. Entre ellos, destaca Federico Redondo, mediocentro argentino que llega procedente del Inter Miami, y Andrés Silva, delantero internacional portugués con pasado en clubes como el RB Leipzig y el Sevilla. Estos fichajes muestran la intención del Elche de no ser un equipo de paso en la categoría, sino de asentarse en la élite del fútbol español. Para Peña, se abre una oportunidad de oro. Regresa a su tierra natal para defender los colores de un club histórico y lo hace en un momento en el que necesita continuidad. Eso sí, no tendrá nada asegurado. En el Martínez Valero encontrará competencia real por la titularidad, ya que el chileno Matías Dituro y el joven Alejandro Iturbe también forman parte de la plantilla. Dituro aporta experiencia en la liga tras su paso por el Celta de Vigo, mientras que Iturbe, cedido por el Atlético de Madrid, es una de las grandes promesas en la portería española. La lucha será intensa, pero para Peña significa la posibilidad de reivindicarse en la máxima categoría. Desde la perspectiva del FC Barcelona, la cesión también tiene un beneficio inmediato, la liberación de masa salarial. Con la salida del alicantino, el club logra espacio para registrar a Wojciech Szczesny en la liga, algo que no había sido posible en las 2 primeras jornadas de la temporada debido a las restricciones del fair play financiero. El meta polaco, fichado para reforzar la portería durante la lesión de Ter Stegen, podrá por fin ser inscrito y competir oficialmente, reforzando la plantilla de Hansi Flick. El movimiento, por tanto, es redondo para todas las partes. Iñaki Peña tendrá minutos en un club que le necesita, el Elche gana a un portero con experiencia europea y en la liga, y el Barça soluciona sus problemas de inscripciones mientras asegura el futuro de un canterano al que todavía no quiere perder de vista. Así se cierra, al menos de momento, la etapa de Iñaki Peña en el Camp Nou. Su historia con el Barcelona no parece acabada, ya que el contrato firmado hasta 2029 deja la puerta abierta a un regreso en caso de que su rendimiento en el Elche convenza a la dirección deportiva culé. Pero por ahora, el alicantino afronta un reto ilusionante, con la oportunidad de convertirse en una pieza clave en el Martínez Valero y demostrar que está preparado para competir en la élite.